para comenzar, antes de presentar a Santiago, que muchos de ustedes lo conocen, les quería contar que esta conferencia se da en el marco de una exposición que tenemos en este momento en el segundo piso de la biblioteca, se llama Hernán Díaz Revelado, una exposición que cubrió Santiago, en la que se muestra parte del archivo que adquirió la Biblioteca Luis Ángel Arango. Los invitamos a visitarlos, a los que no han ido. A la salida también van a encontrar la venta el catálogo a la venta, entonces los que estén interesados también van a poder adquirirlo. Y también está enmarcada esta conferencia en un ciclo que hemos venido haciendo a lo largo del año, que se llama Disentir. El objetivo de este ciclo que hemos hecho, los últimos sábados de cada mes, es reivindicar la importancia de sentir diferente, de no tener que acudir a la violencia para resolver nuestras diferencias, sino poder ver cómo en diferentes momentos de la historia, con diferentes miradas, el sentir diferente ha sido reivindicado. Voy a leer una pequeña biografía de Santiago y le vamos a dar paso para que iniciemos. Santiago Rueda es uno de los investigadores más importantes sobre la historia de la fotografía en Colombia. Es un curador independiente e investigador. Tiene un PhD en Historia y Teoría y Crítica del Arte de la Universidad de Barcelona, España. Es autor de varias investigaciones, entre ellas Hiper, Ultra, Neopost, Miguel Ángel Rojas, 30 años de arte en Colombia, una línea de polvo, arte y drogas en Colombia, y la fotografía en Colombia en la década de los 70. Esa la lanzamos el año pasado acá en la biblioteca. Ha sido ganador del Premio Nacional de Crítica y merecedor del Premio de Ensayo Histórico, Teórico o Crítico sobre el campo del arte en Colombia en 2004 y en 2008. Como les mencioné ya, es el curador de la exposición de Hernán Díaz, que está actualmente en la biblioteca, y es el co-curador del último periodo de la exposición permanente de arte del Banco de la República, que está en Casa Republicana, también si la quieren visitar. Entonces, hoy Santiago nos va a hablar sobre cómo la fotografía se convirtió en arte en Colombia. Bienvenidos. ¿Me escuchan? ¿Ahí? ¿No? ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Tampoco? Entonces, ahora sí. Bueno, pues como le pasa un poco a Juan, yo también estoy muy grato y muy sorprendido de la afluencia de público. Les quiero agradecer que vengan en una tarde de sábado fría y lluviosa. Es para nosotros, los que hemos estado trabajando en esta exposición, y para los fotógrafos, creo que están acá, y los que nos gusta la fotografía, pues muy satisfactorio y muy grato ver el interés que un tema como estos despierta hoy en día. La fotografía ha tenido como en la historia de Colombia, y eso lo vamos a ver, como un recorrido muy curioso, porque han existido periodos donde ha llamado mucho la atención, han existido periodos donde no ha llamado la atención, donde si ustedes examinan, por ejemplo, su lugar en los salones de arte es mínimo, y han habido épocas donde realmente hay una verdadera pasión fotográfica. Esto, digamos, ahora que lo vimos y lo experimentamos, y que todos tenemos un teléfono inteligente que es una máquina fotográfica, y que aparte de eso corrige así todo lo que hacemos, y que podemos hacer todas las tomas que queramos, pues nos ha hecho de una forma paradójica a todos fotógrafos, ¿no? Quizá hoy todos sí lo queremos, hoy en día podemos ser fotógrafos. Esto es totalmente discutible, porque ustedes pueden decir, no todo el que escribe es un escritor, y no todo el que canta es un cantante, ¿no? Y no todo el que baila es un bailarín. Y sin embargo, creo yo que estamos viviendo como en una especie de época dorada de la fotografía, digitalizada, mediada por la pantalla, arreglada automáticamente, que también es algo que uno debería pensar, que si lo están condicionando a mirar, o mira como quisiera mirar, pero que nos ha traído, digamos, o nos atrae a las imágenes y a este tipo de imágenes fijas. Uno pensaría quizá que la imagen en movimiento es más rica, que tiene sonido, que uno podría estar más del lado del video, pero curiosamente la fotografía con Instagram, con Facebook, pues no solo sobrevive, sino que sigue mostrando digamos, su enorme capacidad de significado y de aprovechamiento, ¿no? Uno ve, por ejemplo, los memes, que es como fotografía subtitulada, es una de las cosas donde se puede resumir la inteligencia, digamos, o la estupidez, o lo que sea, pero donde se puede decir una idea con claridad siempre a partir de una fotografía, y siempre a partir de un texto que media la fotografía, o la explica, o la resignifica. Cuando a mí me invitan a
hacer la conferencia, pues fue muy grato porque aparte de la exposición que ya mencionó Juan, también está una exposición que no sé si han visto en el segundo piso de la Casa Republicana, que se llama Autorretrato disfrazado de artista. Es decir, en este mismo edificio, si ustedes salen como hacia la entrada y cruzan hacia abajo, no hacia donde está la exposición de Hernán Díaz, sino hacia abajo, como entrando a la biblioteca, y pasan el Café Dileto y pasan un patio, el patio que tiene una fuente. Ahí en el segundo piso está la exposición. Entonces, esa es una exposición de arte conceptual, colombiano, pero del grupo de artistas conceptuales colombianos que utilizaron la fotografía. Es la generación que sigue a la generación de Hernán Díaz y es, digamos, muy oportuno y muy afortunado tenerla y poderla, y la vamos a ver aquí, aunque quiero que la vayan y la vean después cuando termine la charla. Pero es muy oportuno poder tener como los dos momentos que vamos a examinar. Primero, el gran momento de surgimiento y de afianzamiento de la fotografía como un arte en Colombia, que como sabemos es en buena medida un mérito de Hernán Díaz. Y el segundo momento, que es el de la entrada de la fotografía en el medio artístico, pero de una fotografía no artística, de una fotografía que se vale de ciertas estrategias propias del momento que se está viviendo, de los años 70, que se vale de estrategias conceptuales, donde prima la idea sobre el objeto, donde prima el cuestionamiento de la idea de arte sobre una idea estética ya aceptada, para que algunos artistas muy, muy jóvenes, que no llegaban a los 30 años, realizara como un grupo de trabajos muy, muy significativos. Entre ellos están pues algunos artistas que con el tiempo se volverían hoy los más importantes del país, como Álvaro Barrios y Miguel Ángel Rojas, de los artistas vivos más relevantes ahora, y otros que han desaparecido, que estuvieron activos por muy poco tiempo, pero que su trabajo realmente es cada vez más interesante, como Jaime Ardila y Camilo Lleras. Entonces vamos a tener como las dos exposiciones y las dos lecturas y las dos miradas consideradas como una continuidad que no es aparente, es una continuidad real, pero que intentaremos también examinar a través, pensando si la fotografía es arte, es algo más que el arte, es algo menos que el arte, pero que hace una parte hoy en día fundamental de la práctica artística. Entonces, quisiera como iniciar este recorrido con una fotografía de un Hernán Díaz muy, muy joven, probablemente es una fotografía del año 59-60, y lo que es lindo, digamos, lo que es bonito del archivo que tiene el banco, que son 1000 imágenes digitales y sobre el cual trabajamos, que fueron adquiridas a Rafael Moure, el heredero de este importante legado, es poder armar, digamos, una lectura cronológica y biográfica de un artista. Eso para mí fue, dentro de las múltiples posibilidades que había para tratar el archivo, escoger este camino personal, escoger el seguimiento de la vida de un fotógrafo que se hizo autorretratos, que retrató a su generación, pues era lo más, digamos, lo que a mí, como una persona que trabaja con la historia de los artistas y de los artistas recientes, pues es lo que más me interesa y lo que creo que podía crear una buena historia, ¿no? Pensemos que cada exposición es como una película, ¿no? Tiene los protagonistas, tiene la introducción, tiene el momento crítico y tiene el desenlace de la historia. Y quisimos contar una historia en blanco y negro, quizá porque donde uno puede sentir con más fuerza y disfrutar más el trabajo de Hernán Díaz es precisamente en los trabajos en blanco y negro. Tenemos a un artista, a un fotógrafo muy joven que se acerca, y esto es creo que el primer punto que queremos mirar y que queremos disfrutar, que se acerca a una generación de artistas que trabajaban en medios tradicionales, pero que no hacían obras tradicionales. Este grupo de artistas eran Fernando Botero, Alejandro Obregón, Enrique Grau, Eduardo Ramírez Villamizar y Guillermo Wiedemann, entre otros, porque uno de los grandes méritos de Díaz fue estar muy atento también a las mujeres artistas. Esto quiero que lo excusen en la exposición porque tiene poca presencia, digamos, solo tenemos un retrato de Freda Sargent, pero también, y retratos de Felisa Burstyn, pero también quiero
quiero de nuevo subrayar y reconocer ese mérito enorme que tiene Hernán Díaz en saber y entender que las mujeres, digamos, en la Colombia de los años 60 cada vez contaban más y estaban haciendo muy buen arte, ¿no? Beatriz González, por ejemplo, alcanza a salir en nuestra muestra y en la selección de obras que escogimos, pero nos vamos como a ir un poquito a mirar este ascenso de la fotografía en las artes a través de alguien que es crucial. Esta mujer que ustedes ven súper espontánea, casi que un poquito inocente, no sé si sea la palabra, pero una mujer muy joven, es Marta Traba. Es Marta Traba, retratada también alrededor del año 60, 61, 62, y quiero que examinemos como esas virtudes que uno agradece en un gran retratista como lo es Hernán Díaz, y es la construcción del personaje y la construcción del contexto. Es como un cronista de una página, digamos, el fotógrafo a veces ocupa ese lugar de pintarnos el carácter de una persona y casi a veces que de construir la imagen de una persona a través de la fotografía. Entonces es Marta Traba quien había llegado a inicios de los años 50 a Colombia, que empezó a hacer crítica de arte por televisión, que es algo totalmente novedoso. Yo creo que pocos países han tenido esa figura de un crítico de arte que llegue inmediatamente a trabajar en un medio tan nuevo como lo era la televisión en blanco y negro, lo que le permite una audiencia inimaginable. Hoy en día no hay un solo programa, digamos, ya ninguno de nosotros ve televisión, ¿no? O vemos cable o estamos en la pantalla del computador, pero será dificilísimo pensar que RCN o Caracol tuviesen un programa de crítica de arte, ¿no? O de crítica o de fotografía. Entonces, ella lo tuvo y esto le permitió llegar a mucha gente joven, gente mayor, bueno, pero a gente en todo el país. Y gente que entendió, porque ella tenía una gran claridad. Ustedes pueden de pronto en YouTube ver todavía, se pueden ver algunos videos que han colgado donde uno la puede ver a ella explicando con papelitos, casi en televisión en blanco y negro, un cuadro de Cézanne, por ejemplo. Entonces era como una tarea imposible, pero sin embargo lo hacía, tratar de que uno tuviera ese acercamiento rápido e inmediato que da la televisión a algo tan extraño. Pensemos en la Colombia de hace 50, 60 años, como lo eran la historia del arte europeo, ¿no? Que solo llegaba por libros que tenían muy pocas personas o muy pocas bibliotecas, y cumplió esa función, aparte de convertirse en una crítica de arte muy audaz y muy aguda y también muy talentosa. Marta Traba empieza a escribir sobre arte y en un momento yo armaría la historia así, Rafael, si se me permite. Ya existe un material y ya existen unos artistas sobre los que quiere trabajar, que son estos 6 artistas que ya mencioné, aunque vamos a ver que es un grupo flexible. Y se decide a llamar a Hernán Díaz para que hagan el libro en conjunto. Esto no había sucedido en Colombia. En Colombia el único fotógrafo, digamos, que tenía una estatura, una estatura, o era reconocido como un artista y casi como una vedette, era Leo Matiz, quien había tenido la galería Leo Matiz en Bogotá en los años 50, y donde ha mostrado también a esa generación de artistas que vamos a ver, a Botero, a Obregón, a Grau, pero que se había ido para trabajar a Venezuela. El otro fotógrafo muy, digamos, importante y relevante y que podía, digamos, ser conocido y tener esa estatura de ser como una especie de actor cultural era Nereo López, que trabajaba para la edición española de la revista, la edición en español de la revista brasileña O Cruzeiro. Nereo desarrolló un trabajo interesantísimo porque él era, digamos, el contacto con la revista en Colombia. Él era como el que dirigía los contenidos y ocupó, digamos, ese lugar muy extraño, que no fuera un periodista el que va con el fotógrafo, sino que era un fotógrafo el que decidía los reportajes y que tenía amigos escritores como Manuel Zapata Oliveira, a quienes invitaba a hacer esos reportajes. Esa es toda una parte de la carrera de Nereo que valdría la pena de ser mirada y recordada, porque realmente ustedes encuentran unos reportajes muy interesantes, y como todo lo que nos sucede a nosotros en Colombia, cíclicos, vuelve a pasar el mismo problema, ¿no? Seguimos con los mismos problemas. Hay uno por ejemplo, que recuerdo ahora, sobre el contrabando en La Guajira. Entonces, dentro del estilo, digamos, narrativo que tenía Nereo, que es muy diferente al de Hernán Díaz, perdón. Entonces,
vamos a ir como recorriendo un poquito esta generación y vamos a entrar en la exposición también. Aquí está, digamos, el grupo más cercano, y diría yo como que el puente que a través del cual, Hernán, uno pensaría que entra al arte, que es Eduardo Ramírez Villamizar, ¿no? Aquí está también Rafael Moure, a quien ya mencioné y quien está presente con nosotros, y a quien le quiero dar las gracias por haber venido, y a quien pues todos queremos y admiramos, y que lo ven ustedes sonriendo, sentado al frente, ¿no? Atrás suyo está su tío, Eduardo Ramírez Villamizar, y atrás de todos está Hernán Díaz. Entonces, de nuevo, fíjense cómo el fotógrafo nos va colocando ciertos elementos que nos permiten saber quiénes son las personas que están ahí. O sea, esto es una imagen de armar, de cierta forma, ¿no? Es un grupo de amigos, es una fotografía, no creo que haya sido hecha para publicar, es una fotografía que pertenece a un archivo de amigos, personal, pero que también nos muestra que es un grupo de personas dedicadas al arte, ¿no? La otra persona que vemos ahí es Ederner. Entonces, la historia pues es muy bonita porque Marta Traba, como les digo, quiere hacer un libro sobre 6 artistas colombianos, y quiere hacer un libro que no solo tenga las fotografías de las obras. Ustedes pueden ver una copia del libro en una de las mesas que hay en la sala de la exposición. Ojalá pudiéramos mostrarlo, es una reliquia, digamos, es un libro único, no podemos como mostrarlo, debería ser reeditado, ojalá, pero hay que verlo a través de una vitrina, y es una lástima, porque lo ideal sería que todos lo pudiéramos ver todo y disfrutarlo todo, porque contiene unos textos muy buenos y también fotografías de las obras y de los artistas. Entre ellas está este retrato de Alejandro Obregón, hecho en el año 1962, cuando acaba, y es que uno sí puede sentir la pintura fresca, cuando justo acaba en su taller en Barranquilla de terminar esta obra, que es como una de las obras más relevantes del arte colombiano en la segunda mitad del siglo XX, que es La violencia, ¿no? Se titula simplemente así, y resume también de una forma muy elocuente y de una forma solemne y triste, digamos, la violencia que tuvimos hace 30 años, hace 40 años, o sea, la imagen es del año 62, y que tenemos ahora. Una violencia que tiene sus víctimas, digamos, inocentes. Aquí está el cuerpo de una mujer embarazada que está tendida, que está muerta, pero que a su vez alude, digamos, a una especificidad geográfica de nuestro conflicto, ¿no? A las montañas de Colombia, al conflicto rural que tenemos y que no se ha solucionado, ¿no? Y el cual estamos tratando de resolver. De nuevo me gustaría, y ya podemos mirar un poco más atentamente la imagen, la actitud del retratado. Fíjense que Obregón es casi tan solemne como la figura que ha pintado. Él no, ante su propia creación no se ríe, no la celebra, se presenta también como un testigo, y a quien también, ¿por qué no?, interrogamos en ese momento. Sabemos que estamos en el entorno de un pintor porque vemos sus utensilios, vemos pinturas que no sabemos qué son, como la que está volteada al lado de él, y otra que apenas alcanzamos a ver. Pero pensemos, y esto me parece importante decirlo, que esta no era una generación que dominaba la escena del arte. O sea, Marta Traba tuvo que hacer un esfuerzo fuerte y sostenido porque estos artistas ocuparan un lugar. No es como a veces se cree automáticamente al presentar las fotos de este grupo que eran ya los elegidos, ¿no? Sí fueron los elegidos, pero era una apuesta dentro de las muchas que podía haber. Pudo no haber resultado, la historia del arte pudo haber sido otra, pero es una generación, y eso creo que se siente en la exposición, que se va abriendo paso. Es un grupo de gente, ustedes no los ven, no son unos artistas ricos, no tienen todas las, se nota que son personas que viven
de una manera incluso austera, ¿no? Se nota en sus obras, se nota en su ropa, se nota en su actitud, que son unos artistas muy serios y que de alguna forma, no sé si estoy exagerando, son casi outsiders en la sociedad, en el momento en el que vivía la sociedad colombiana, ¿no? Pensemos, años 62, 63. Quizá quien mejor ejemplifica esta actitud de un joven rebelde, de un joven que le decía un no rotundo a la sociedad, era Gonzalo Arango, el poeta paisa, que también era cercano a Hernán Díaz. Lo que es interesante ver es que esta cercanía no es solo por una afinidad estética, no es solo por unos intereses comunes, sino que en ocasiones también era una puramente cercanía física. En el caso de Arango, porque era vecino, y a Hernán Díaz le atraía mucho verlo, le parecía una persona especial y le gustaba hacerle fotos, le gustaba hacerle retratos, como a todos los demás del grupo, como vamos a ver. O sea, el libro no se arma con retratos ya comisionados, sino que buena parte ya eran retratos que Díaz venía realizando. Y esta hoja de contactos hace un recorrido en el que vamos del Parque de la Independencia hasta el estudio del fotógrafo. Entonces, vean que es muy bonito si vamos de izquierda, de derecha a izquierda, seguimos la progresión de imágenes y desde acá vamos a poder ver algo en lo que voy a insistir, y es que al examinar las hojas de contactos de Hernán Díaz no hay una foto mala. Esto a mí realmente me tiene sorprendido, como de nuevo, ahora que todos somos fotógrafos y nos hacemos selfies y ametrallamos a nuestros amigos con el celular y a nosotros mismos, vemos que muchas no nos salen, ¿no? Y ustedes vean que con la tecnología anterior, con una cámara análoga, con una mecánica, digamos, no digital, y por supuesto sin elementos que permitieran corregir la imagen, o sea, verla y corregirla, no hay un solo registro que no esté bien logrado. Casi que uno podría pensar que todos están bien, ¿no? Fíjense, si quieren, miren bien la hoja de contactos, que es un placer tenerlos. Creo que uno de los hallazgos más interesantes y más gratos, y por eso insistimos tanto en la exposición, fue colocar las hojas de contactos, porque es la cocina del fotógrafo, es realmente entrar y ver cómo son las cosas por dentro, cómo pensaba, cómo escogía, cómo miraba. Y una cosa que es muy interesante con la fotografía, dónde se paraba. Creo que solo la fotografía y el video permiten eso, saber la distancia en la que está el observador del observado. En la pintura eso se puede inventar, en la literatura también, pero en la fotografía es realmente un hecho. O sea, no. Bueno, ustedes me dirán, pero si le hago un Photoshop, bueno, sí. Entonces, vamos a mirar ahora algunas de las imágenes en detalle, pero vean que esas marcas en rojo son las señales que le hace el fotógrafo al laboratorista. Son las imágenes que quiere que el laboratorista sepa que son sobre las cuales debe trabajar. Esas son las imágenes elegidas. No creería que al ser tachadas son las que es lo contrario, que son las imágenes rechazadas, pero estas son las imágenes buscadas o encontradas. De estas solo nos faltó una, que a mí es de las que más me gusta, pero ustedes la pueden ver en la página web de la biblioteca, que es la de Gonzalo Arango sentado fumando. Es la última columna, la cuarta imagen. Entonces vean uno ahí mismo, se acuerda del cine francés de los años 50, o del existencialismo, o de los beatniks, ¿no? Es un espíritu de la época lo que vemos ahí. El intelectual, entendido como alguien que se pregunta sobre el sufrimiento, o que no está de acuerdo con las cosas, o que está cuestionando desde la esencia lo que estamos sujetos a vivir, ¿no? Con frío y todo, porque tarde en Bogotá, Parque de la Independencia. Pero vean todas esas actitudes melancólicas, trágicas, ¿no? Graves, que
de pronto pues él de pronto no era tan triste, ¿no? Pero que sí, está muy bien pensando que estamos hablando de un fotógrafo editorialista, que estamos hablando de alguien que dedicó, digamos, su vida a que su vida a que las imágenes que capturara en su trabajo estuvieran en medios impresos y fueran parte de otras narrativas, ¿no? Que uno sintiera algo con cada imagen y que ese algo podría verse, digamos, sujeto a tener, digamos, si pensamos en una revista, a un salto de contexto muy brusco, ¿no? A un tipo de lectura muy rápida y que tiene que ser, por ende, muy precisa. Esta imagen también ustedes creo que la vieron, la conocen, creo que esto está en el subconsciente de todos nosotros, que son las sesiones que conducen al libro de los 6 artistas colombianos contemporáneos. Lo que es muy especial es que uno de los que está aquí no va a estar en el libro definitivo, en la versión definitiva, y es el pintor Armando Villegas. Es la persona que ven ustedes sobre Eduardo Ramírez Villamizar, acá. Este hombre que está, donde está el cursor, este hombre que está de pie. Hay una desaveniencia con Marta Traba, y Marta Traba decide sacarlo. Y el libro era de pintores, porque todos estos eran pintores. Y entonces el libro pasa de llamarse 6 pintores colombianos contemporáneos a 6 artistas colombianos contemporáneos, y quien entra es Edgar Negrete. Entonces, uno puede a través de la sesión también, un poco la lectura que yo proponía es que cuando el fotógrafo desciende, los retratados, sus retratados se sienten más cómodos. Comparemos esta naturalidad de las poses, esta como entrada de cada uno dentro de su personaje, dentro de lo que es, comparada por ejemplo a un registro más incómodo como es este, ¿no? No hay ni la misma cohesión, ni cada retratado nos dice lo mismo, ni siquiera se siente que sea un grupo, aunque, de nuevo, no necesariamente fue un grupo. Otra de esas imágenes como antológicas, que todos hemos visto alguna vez, es y usada y abusada también, es este retrato de Fernando Botero. También hecha en su estudio en el año 59, aquí en Bogotá, dentro del credo, digamos, estético que Díaz sostuvo y que lo hizo, digamos, no sé si será muy exagerado, si lo hizo ser quien es, pero que sí distingue su fotografía, y es, digamos, esta obsesión por el uso de la luz natural, y el uso de una luz natural que entrara por una ventana lateral, ¿no? O sea, es curioso porque es muy en la tradición de la fotografía europea de no usar flash, de ser lo más natural, digamos, posible, de usar los recursos técnicos tal como fueron hechos y fabricados, como de ser, no sé si un purista, pero sí de ser como honesto con los materiales, y por ende y por lo mismo de asimilar las ventajas y desventajas que se pueden tener para lograr los registros. Por eso quizá esa misma naturalidad que tiene esta foto, donde también el fotógrafo nos está diciendo quién es su retratado. Ya no es esa melancolía taciturna de Gonzalo Arango. Esto es un artista, un pintor, porque sus cuadros están detrás y atestiguan que es un pintor que tiene una decisión muy fuerte, ¿no? Casi que nos está confrontando, nos está mirando a los ojos y está casi que lanzando su puño está en el aire y casi que afirmando algo muy fuerte que va a ser un golpe sobre la mesa, ¿no? Es como la palabra que viene antes del punto que cierra una frase. Estas son, digamos, mucho más divertidas de estas sesiones con Botero. Encontramos en el archivo 4 o 5 imágenes más. Y no sé si me equivoque, pero creo que no se han publicado. Hay algunas que no se habían visto antes y que está muy bien, ¿no? Porque nos refresca un poco esa idea que tenemos de Botero, todo este edificio que se ha construido alrededor de él, ¿no? Está para poder ver a alguien mucho más humano, por decirlo así, de alguna forma. Y este retrato pues es muy lindo porque está Hernán Díaz,
están como en una especie de mano a mano, los dos. Son dos artistas cercanos generacionalmente. Es interesante que en los dos uno ve un gran amor a la historia del arte, muchísimo respeto por la tradición europea de la pintura y por ciertos valores que uno podría considerar quizá tradicionales. Ya hablé de la luz natural, pero también de confiar, digamos, en los seres humanos, por decirlo así. Fíjense que uno de los grandes, Botero nunca abandona como sus temas a las personas, ¿no? Siempre vemos, claro, hay bodegones, hay naturalezas muertas, pero la presencia de nosotros, de los seres humanos, la curiosidad hacia los seres humanos es un sello distintivo de su obra, como lo es la de Hernán. Entonces, tener este retrato y poderlo mostrar también es, si se quiere, en este contexto que estamos hablando de la relación entre arte y fotografía, pues pienso que muy oportuno, porque si se quiere, y es digamos un hecho, la salida del libro, la publicación de este libro, 6 artistas colombianos contemporáneos en el año 1963, no vamos a decir que automáticamente, pero sí confirma y digamos, y da la certeza, digamos, para el público, de que el fotógrafo que es partícipe del libro, que es casi coautor, es tan artista como los artistas a los que está retratando. Entonces, ese lugar se lo va ganando progresivamente Hernán Díaz durante toda la década, no solo con estos retratos, y quiero que miremos más adelante otros temas, pero sí le va abriendo el lugar a que la gente entienda que el fotógrafo no era solo el técnico, digamos, que hace un registro de la foto para la cédula o de la foto del matrimonio o de la foto de los 15 años, sino que es también un artista y que la fotografía permite expresarse artísticamente, que es un vehículo para que nuestra sensibilidad se exprese de la misma manera como lo podría hacer con un lápiz o con un pincel o con un yeso. Y por paradójico que nos parezca y por poco creíble, esto solo se logra hasta ese momento, hasta la irrupción de Hernán Díaz y el desarrollo del medio editorial en este país en los años 60. Esta sesión, que es con Guillermo Wiedemann, el pintor alemán, que también está incluido en la exposición, donde como ya lo mencionamos, pero no lo quiero dejar de mencionar, la actitud del fotógrafo cambia. Ya no es esa cercanía casi como de amigos que ustedes veían con Botero, ya no es esa mirada como casi que indiscreta y curiosa de seguir a un poeta por el centro de Bogotá, sino que aquí estamos asistiendo al taller de un artista muy serio, tan serio es que pinta con la corbata puesta y con su bata, y el lugar que ocupamos nosotros es un lugar casi reverencial, pero es un lugar también misterioso, o por lo menos que nos induce a la curiosidad, porque lo vemos casi como a un nivel como inferior, casi que nos tenemos que agachar para verlo, pero al estar así hincados, eso no nos permite ver la obra, ¿no? Entonces, en toda la sesión, fíjense ustedes que no sabemos qué hace. Sabemos que Guillermo Wiedemann es un pintor, y que es un hombre muy serio y que es un hombre mayor, pero no sabemos qué hace. Lo que le da quizá de repente la apariencia de que es un científico, ¿no? No puede pensar que es más bien, no sé, un químico, un farmacéutico, no sé, un médico, que es alguien que está haciendo algo muy serio. Y acá, bueno, aquí sí se nos revela. Las sesiones con Eduardo Ramírez Villamizar también son muy concretas y muy precisas. Fíjense la seriedad también. A mí me interesa, me da mucha curiosidad saber cómo se desarrollaba cada sesión, cómo era cada sesión de retratos de Hernán Díaz. Rafael, por ejemplo, me contaba que a veces Hernán Díaz llegaba con una cámara sin rollo, llegaba con varias cámaras, por ejemplo con dos, una con rollo y una sin rollo, y le hacía creer al retratado que le estaba haciendo fotos con la cámara sin rollo, para que la persona se fuera sintiendo cómoda, y después cuando ya la sentía que la persona realmente estaba
estaba para la foto, cambiaba la cámara o alternaba la cámara. Y también me contaba, y no sé si aquí hay personas a las que las retrató, pero eso sí lo he testificado de otras personas, pues que era muy buen conversador y que le gustaba mucho conversar con la persona mientras la iba retratando. Casi que la iba induciendo a un lugar, eso yo me lo imagino, pero también tengo razones para creerlo, porque fíjense cómo cada sesión es tan diferente, dentro de unas mínimas variaciones. El tema es cerradísimo. Pintores, ¿qué hacen? Se encierran, ponen una tela, cogen unos pinceles y unos colores. O sea, no es un torneo deportivo, no es un viaje como los que hacían Nereo, a ver el contrabando en La Guajira, en la Colombia de los años 50, sino es el desarrollo de la vida, casi que de la vida interior, de unas personas que se dedican a crear objetos, ¿por qué no?, preciosos, ¿no? Entonces, vamos a ver si tenemos otra. Fíjense la indicación que hay, unos circulitos muy extraños, ¿no? Abajo, la imagen central, la que está marcada en rojo, hay unos círculos como indescifrables. Uno se preguntaba, pero ¿cómo podía entender el laboratorista de esos círculos? Pero miremosla bien y miremos qué sucede. ¿Qué área es la que él está señalando? Y miremos lo que sucede. Es oscurecida, ¿no? Es levemente oscurecida. Y es bien interesante pensar en esto, ver cómo el fotógrafo delegaba, porque a Hernández no le gustaba hacer cuarto oscuro, es decir, hacer el laboratorio, encerrarse con los químicos, delegaba a algún laboratorista de los muchos que tuvo a través de los años para que completara el trabajo. Entonces, en esta cadena de montaje de la imagen fotográfica, uno siente que su trabajo también comparte cosas como estrategias que lo acercarían más a un artista gráfico que a un pintor, por ejemplo. No puede pensar que un grabador, alguien que hace aguafuerte, aguatintas o litografía, podría trabajar así, porque la fotografía también es una imagen seriada y es una imagen que funciona con la luz y con la química, no tercerizando su trabajo, sino sí compartiéndolo y dejando que en otras manos también esté la producción del resultado final. Entonces, de nuevo, vean cómo se nos presenta una imagen de Ramírez Villamizar que no es nada ajena o extraña a la obra misma de Ramírez Villamizar. Todos hemos visto alguna vez el trabajo de este primero pintor y luego escultor abstracto, que renuncia al color también, digamos, ¿no?, progresivamente, y que tiene una obra meditativa y una obra que es a la vez, quizá fría, ¿no? No es una obra dramática, no es una obra, no es la obra de Alejandro Obregón, por ejemplo, no son las barracudas de Alejandro Obregón, no es la violencia. La obra de Ramírez Villamizar se conecta con nosotros de otra forma, nos llama a sentir placer estético, nos llama a sentir calma y nos lleva dentro de la abstracción a otro tipo de consideraciones sobre qué es la forma y qué es el arte. Esta sesión también es bastante interesante en cuanto hay una especie de coreografía del artista con sus obras, ¿no? Ustedes ven que siempre atrás, siempre adelante, una, otra, se van como moviendo. Es como si se quisiera hacer el registro múltiple de sus trabajos y de él y del artista, ¿no? Y siempre muy serio. Fíjense que es una persona muy, de nuevo, casi solemne, al menos en estas fotografías. Esto no lo podemos ver muy bien, pero es una lástima, pero ustedes la han visto abajo. A través de esta imagen entramos al edificio, es la hoja de contactos que es como la bandera de la exposición, dedicada enteramente a una mujer artista que es Feliz Agustín.
esta imagen aparentemente anodina es muy divertida, es como cruel casi. A uno se le pasa cuando la ve la primera vez, pero si uno la mira con atención, hoy que vivimos en un mundo que defiende los animales, yo creo que ninguno de nosotros quisiera tener pajaritos enjaulados, y menos bajo la amenaza de un gato, ¿no? Y uno ve cómo Felisa lo disfruta totalmente, ¿no? Un retrato anterior, así que marca una época y un estilo, y es este también, Felisa Burstyn de nuevo, con el escultor argentino Rogelio Poleselo, que falleció el año pasado. De esta sesión existen varios registros, y hay una anécdota ahí también bonita, y es que Poleselo pues era un artista también como cercano, digamos, de esos artistas del Río de la Plata posteriores a la primera escuela geométrica, que empezaron a experimentar con otros materiales, con acrílicos, no solo acrílico la pintura, sino el acrílico mismo, ¿no? Y vemos a Felisa Burstyn con un anillo que Poleselo le regala, fruto, digamos, de un breve romance que tuvieron. Entonces, la imagen pues encierra una corta historia de amor también, porque Poleselo vino aquí a Colombia, expuso, se conocen, se gustan, y son retratados por el Lente Hernán-Díaz. Y esta es otra imagen que también nos vuelve y nos trae al edificio, esta obra por la que hemos cruzado cientos de veces, porque todos hemos entrado aquí cientos de veces, que es el mural de Ramírez Villamizar, que está instalado cerca del ascensor que sube a la sala de video y documentación. Y estaba también esta hoja de contactos. También pienso yo que esta ofrece un juego muy interesante de cuál escogeríamos, cuál es la foto que se puede escoger para un mural tan difícil de fotografiar, porque es un mural que es relieve, es una obra tridimensional que está inserta en un edificio y que además tiene una curva pronunciada. ¿Cómo fotografiar una obra como estas? Bueno, entonces vamos a pasar a una sección que creo que también puede ser más interesante de lo que inicialmente se piensa, y es la que denominamos industria. La estoy mostrando porque al inicio de la conferencia mencionaba que la fotografía es una herramienta, y no es una herramienta, no es una máquina de hacer obras de arte, es una herramienta. Es una herramienta como este micrófono, como esta grabadora, como este computador. Es una herramienta que tiene unos fines, que fue producida para cumplir con esos fines, pero que se aplican, digamos, en áreas extensísimas de la actividad humana. Desde la medicina, que se vale una radiografía, es una fotografía. La policía se usa fotografías. En la ciencia, en todos los campos de la ciencia, la fotografía sigue siendo importante. Fíjense cuál es el testimonio cada vez que se descubre una galaxia que queda brillante, con una foto, nos lo prueban con una foto. La existencia de un virus se prueba con una foto. La existencia de un criminal, un crimen, con una fotografía. En ese contexto es que me interesa también mirar qué es lo que hace un fotógrafo, y también cómo y de qué vive un fotógrafo, ¿no? No pensaría, también hay fotógrafos de bodas, hay fotógrafos de niños también, ¿por qué no? Hay fotógrafos policiales, hay fotógrafos de prensa, y hay fotógrafos que ocupan otras áreas de actividad. En el caso de Hernán-Díaz, veamos, por ejemplo, cómo hacía trabajos comisionados, trabajos para la industria, ¿no? Trabajos, digamos, uno puede ver, creo que ya no se ven tanto por esos catálogos que tienen las empresas, por ejemplo, y creo, si no estoy mal, que esta sesión es hecha para un catálogo de Triplex Pizarro, la fábrica que quedaba en Barranquilla, y encierra, digamos, como muchas claves también para volver a mirar desde otro lugar a Hernán-Díaz. Fíjense el gusto por el orden y por la simetría. Fíjense también cómo no hay una sola
toma que no sea pensada, cómo es un fotógrafo que economiza sus recursos, pero que también casi que inconscientemente, diría yo, le rinde un culto a la belleza. O sea, dentro de un tema aparentemente tan aburrido como un aserradero y una fábrica de papel, ¿no? Una máquina de destrucción ecológica, pues uno ve que los testimonios son realmente muy bien logrados y muy dicientes. Fíjense estos troncos, porque él se interesa en esos troncos de esos árboles que sabemos que son árboles muy antiguos porque leemos todos sus anillos, y también cómo él se interesa en esa contraposición, digamos, de esas geometrías, ¿no? Cada tronco es una geometría, pero es una geometría natural, y ese lugar que él ocupa digamos como en diagonal, él no se sitúa de frente, nos permite para nosotros también, o le permite a él, si se quiere, pues aprovechar al máximo este motivo que se va volviendo cada vez más dinámico, ¿no? Y ese dinamismo pues se enlaza con lo que una fábrica es, que es un gran convertidor de materia a la velocidad más rápida que se pueda. Entonces, vean, cuando alguien es muy bueno en su profesión, que produce excelente retratista y excelente fotógrafo de producto, podría llamarse, ¿sí? Y un excelente fotógrafo en el campo que se quiera. O sea, no sería raro para nosotros considerar esta imagen como una imagen de un fotógrafo alemán, de la nueva objetividad alemana, ¿no? Si no le dicen que esto es de Hernán Díaz, uno dice, eso es una fotografía en Alemania de los años 50, ¿no? Bueno, esta es la última serie que miramos de 10 y entramos a la segunda parte, a la segunda exposición. Son los registros, por una parte, de los bosques del acueducto, que es necesario mostrarlos porque hay que ver que Hernán Díaz fue uno de los primeros activistas ambientales que tuvimos, y es un raro caso porque antes de que tuviéramos, por ejemplo, artistas preocupados por temas ecológicos, ya estaba Hernán Díaz activamente peleando con la gente que lanzaba basura en la circunvalar, promoviendo a un grupo de personas para que se comprometieran con esto, lanzando el diario de una devastación, que está también en la exposición, es un cuaderno de denuncia ecológica, en un momento en que eso no era uno de los temas que importaran, aquí tampoco era uno de los temas que no era tan crucial como lo es ahora. Y para este diario de una devastación se unen fotografías de fotografías anteriores, como estas, que son las fotografías, digamos, de lugares de disfrutar, son como fotografías. Casi que es raro porque son hechas como por el placer, ¿no? Por el gusto. Ustedes vean que es esa emoción que uno le da, que lo voy a traducir en términos así, pero ay, tan bonito, ¿no? Entonces le quiero hacer una foto, ¿no? Esa emoción y esas ganas de capturar algo bello, porque simplemente es bello y uno se siente muy a gusto donde está, pues está presente aquí, ¿no? Entonces, de alguna forma son imágenes muy diferentes a las que hemos visto, porque vean que no hay un eje central, que no hay, digamos, una idea de orden, sino que al contrario pareciera que lo que le interesa al fotógrafo es el dinamismo que crean las hileras de árboles, el movimiento de las plantas, de los helechos del pasto, y la luz que se cuela, ¿no? La luz que atraviesa a través de este bosque o de este parque. Junto a unos retratos del altiplano cundiboyacense, unos paisajes, también son muy, muy, muy logrados, donde de nuevo pues ratificamos que Hernán Díaz era un gran fotógrafo.
fíjense que la toma es hecha al mediodía, vean la sombra, estamos en la zona ecuatorial donde el sol, cuando está en su cenit, realmente marca una sombra, o no marca sombra si se quiere, pero es el momento, digamos, como de luz máxima que le sirve al fotógrafo también para poder como capturar todas las variaciones mismas que la luz puede producir sobre esta serie de colinas, sobre este paisaje. Es una imagen que a uno evidentemente le hace pensar que esto es como un dibujo, un grabado, ¿no? Es como más hacia algo que uno siente más cercano a la pintura que hacia la fotografía misma. Aquí se ve otra de las estrategias que gustaban a Díaz, u otra de las situaciones que le movían, y era la de una persona cruzando, habitualmente en la parte inferior de la imagen, habitualmente una mujer, habitualmente en falda, porque le gustaba el movimiento de las faldas y de las ruanas. Hay muchas monjas, por ejemplo, retratadas así, hay muchas palenqueras de Cartagena retratadas así, cruzando de derecha a izquierda, caminando, esa figura que camina solitaria en un entorno a veces natural, a veces fabricado, pero casi siempre donde hay un rasgo o un rastro de algún tipo de actividad humana. Este cementerio también, que es muy cementerio campesino, es una de esas imágenes que están en el catálogo y no en la exposición, y por eso la quiero mostrar para completar la lectura. Este trigal también, que es también una imagen cada vez más rara, porque con la importación de alimentos y el fin que se le da a nuestra economía campesina, pues esto creo que no lo vamos a volver a ver, es casi que una imagen del pasado, que nos retrae otra vez, nos devuelve a la historia de la pintura, ¿no? Al paisaje. Otro de los lugares que, digamos, donde Hernán Díaz es un pionero, es como la primera persona que llega, es San Andrés. El primero fue Cartagena, a donde llegó desde el año 59 y siguió fotografiando durante toda su vida. El otro, pues es San Andrés, es las islas de San Andrés. Santa Marta, Barranquilla, y esta última imagen que nos llamó mucho la atención, porque así como vemos este hombre, este pescador en el archipiélago de San Andrés, este hombre solo, digamos, esta figura sola con esta canoa, ustedes fíjense que en Central Park vemos estos tres remeros negros que han como viajado en el tiempo y están en la mitad de una ciudad, ¿no? De un contexto que aparentemente no tendría nada que ver. Y ahora quiero que pasemos a la segunda exposición. Creo que ya llevamos cerca de una hora y tampoco los quiero ver cansados, porque ustedes tampoco lo quieren estar. Entonces vamos a pasar al segundo tema, o a darle continuidad. Después, no sé si las salas cierran hoy, la biblioteca cierra hoy a las 8, pero tranquilos, no nos van a quedar. Pero para que en un rato, cuando terminemos, si quieren, visiten las dos exposiciones y las puedan comparar también. Entonces vamos a pasar a esta, Autorretrato disfrazado de artista. Hace parte de Fotográfica Bogotá, está inscrita dentro de la programación de Fotográfica Bogotá, y coincidencialmente se está siendo realizada aquí en la biblioteca. Para uno como curador es algo muy raro, digamos, tener dos curadurías en la misma institución al tiempo. No sucede todo el tiempo, pero es algo que permite, por ejemplo, situaciones como esta, que permite que ante el público uno pueda mostrar su trabajo y pueda también mostrar más y de una manera deseablemente más completa la fotografía. Quisiera empezar con esta imagen porque, digamos, después de ese momento de los años 60, ¿qué podría venir para la fotografía? Ser reconocida, después de que Hernán Díaz, Marta Traba lo valida y estoy quizá exagerando, y lo pone en el mismo lugar de artistas como Obregón y Botero, ¿qué puede venir para la fotografía? Ser reconocida en los eventos de arte nacionales. Y sin embargo eso no sucede hasta el año 1976, cuando a Fernel Franco, el fotógrafo de Cali, se le da por primera vez
un premio en un salón nacional. Es decir, por primera vez una obra fotográfica recibe una distinción, un premio en un salón nacional de arte en Colombia. O sea, el salón de arte se hacía desde los años 40, es parte de las políticas que instituye Jorge Eliezer Gaitán, y solo 30 años después de su existencia un fotógrafo viene a recibir un premio. O sea, por primera vez se le dice a la fotografía, sí, esto es, digamos, reconocemos que también una fotografía puede ser premiada en un salón nacional. La imagen, fíjense, es también una imagen misteriosa, si se quiere. Yo la relaciono mucho con la literatura. Uno ve estas imágenes y piensa, por ejemplo, en García Márquez, piensa en Álvaro Mutis, ¿no? Piensa en el realismo mágico, ¿por qué no? Piensa también en la transición entre rural a urbano que hay en Colombia y en toda América Latina. ¿Qué estamos viendo? Un hombre en una habitación que más pareciera de los años 30 que de los años 70, ¿no? Es como una especie de fantasma con un cuerpo de luz que aparece ahí. La imagen se llama Interior 1, la otra imagen que ustedes la van a ver en la exposición es Interior 2. Y ambas, como digo, son de Fernel Franco, un fotógrafo de Cali. Yo tuve la suerte de ir a la Fundación Fernel Franco, que maneja su hija, y ver la sesión, digamos, entera a la que produce esta imagen. Y la primera sorpresa que me llevé es que la imagen no había sido hecha en Cali, sino en un pueblo de la zona cafetera. ¿Por qué? Porque a Fernel Franco le interesaban esas casonas de los pueblos del viejo Caldas, y ahí iba como él es hijo de una familia que tiene que huir al valle por la violencia, y ahí iba, digamos, ¿por qué no?, a completar una parte de la historia, ¿no? Iba a mirar esos lugares, estas casas ya convertidas en inquilinatos, donde uno todo lo que encuentra son como vestigios del pasado. Y al ver la sesión es muy interesante porque hay como unas 6 o 8 tomas y él solo escoge una e ilumina esta figura. Esta figura es la de un hombre mayor que vivía ahí en esa habitación. Él le pide el favor que lo deje retratarlo y lo retrata, y luego en el cuarto oscuro transforma la imagen. Dentro de una exposición de arte conceptual y fotografía, ustedes me van a decir, pues eso no es arte conceptual, y no lo es, pero la colección de la que partimos permitía también decir, bueno, es en este momento y con imágenes como estas, como la fotografía se empieza a abrir un lugar, y es este tipo de imágenes la que va a permitir también que aparezcan otros artistas. Pongamos, por ejemplo, el caso de Camilo Lleras. Y Camilo Lleras tiene esta imagen que también es fotografía directa, ¿no? Pero es una imagen muy elocuente y muy divertida, es hecha en un día de elecciones en Bogotá. De ahí él salta a ocuparse de sí mismo como motivo de sus obras, con esta fotografía, por ejemplo, que se llama Autorretrato de un hombre brillante. Entonces, fíjense un poco que hay incluso una burla al lenguaje, o no una burla, pero sí hay una idea deconstructiva sobre el lenguaje fotográfico. O sea, es decir, yo puedo hacer fotografía y puedo hacer cosas interesantes y divertidas con fotografía quizá sin ser fotógrafo o sin saber de fotografía. Si tengo 1 o 2 ideas buenas y la fotografía es el medio, ¿por qué no? Otra de las características de lo que ustedes van a ver en nuestro arte conceptual, en nuestra fotografía conceptual, es el blanco y negro. ¿Por qué? Porque el blanco y negro tiene más credibilidad que el color, ¿no? Ustedes ven en tantas películas que uno, cuando ve el pasado, lo ve en blanco y negro. ¿Por qué? Porque era más barato, y estamos hablando de artistas que escasamente llegaban a sus 30 años. ¿Y por qué? Porque el blanco y negro es más cercano a un lenguaje técnico que a un lenguaje artístico. O sea, el blanco y negro, ya no, porque ahora todo es color y todo, ya lo hablamos, es digital, pero hasta la aparición de la fotografía digital, siempre la veracidad se la dábamos más al blanco y negro que al color. Y así aparecen también trabajos como estas series de cables de Jorge Ortiz, un artista de Medellín. Empieza a realizar esta serie de cables en el año 77 hasta el año 79. Posteriormente, en la década siguiente, Jorge Ortiz se dedicará a experimentar con químicos. Aquí lo que le interesa es también registros neutros objetivos,
en el borde de lo artístico, porque no podemos negar que la imagen es bonita y que nos remite, ¿por qué no?, a las vanguardias, pero también a una neutralidad y a una banalidad y a una insignificancia, si se quiere, que nos toma por sorpresa, ¿no? O sea, ¿qué interés tiene un cable? O sea, hacer una foto de unos cables. Entonces, esa mirada hacia las cosas, digamos, mínimas, insignificantes, es la que quiero que compartamos y que entendamos a la hora de ver esa exposición. Otra misma de la serie, parecen pentagramas, parecen pintura abstracta y se mueven en ese límite entre lo concreto, lo fotográfico y lo abstracto. Y así aparecen otras imágenes como estas dos palomas de Miguel Ángel Rojas, ¿no? Es una obra anterior del mismo año 77. Lo que vemos nosotros son dos figuritas mínimas, dos formas que por el título le vamos a creer son palomas, pero que en realidad eran reducciones de imágenes pornográficas que él hacía en su laboratorio. Entonces él cogía la ampliadora, ustedes se acuerdan que la ampliadora es básicamente una lámpara, y ustedes sí que tienen un papel grande y que dan la foto grande, pues iluminan más, iluminan menos. Él lo que hace es reducir la imagen, minimizarla, y de esta imagen muy gráfica del cuerpo de un hombre interconectándose con el cuerpo de otro, él extrae, digamos, recorta ese detalle y lo vuelve una cosa que no es, digamos, ni lo que uno espera. Nos crea como esa sensación de lo mismo que el hombre que se le niega su rostro, se nos está llamando a una cosa que no sabemos qué es, ¿no? Es como una herencia también, si se quiere, del surrealismo, como constantemente frustrarnos, ¿no? O llamarnos al misterio, o negarnos lo que supuestamente deberíamos ver. Es como negar, si se quiere, el espectáculo, que es un poco lo que sucede con otras imágenes de Rojas. Ustedes quizá vieron la retrospectiva que hubo en el año 2007 en el Museo de Arte, al frente, donde se mostraban estos trabajos que él realiza en los teatros acá del centro, el Mogador, el Lux, el Faenza, siguiendo en estos cines rotativos de los que ustedes entraban y puedan ver películas toda la tarde y pagar, no sé, 2.000 pesos, siguiendo los encuentros que sucedían, los encuentros homosexuales que sucedían en esos lugares. Eran cines que la película era un pretexto realmente, y la gente entraba en una sociedad conservadora que castigaba ciertas actitudes y ciertas prácticas, pues era el lugar donde las personas se podían encontrar. Y él, como un verdadero voyeur, se dedica a seguir, entonces a seguir estos encuentros. Entonces hay desde imágenes en los baños, muy gráficas, hasta las imágenes en la sala, que pertenecen a las series Faenza, Vía Láctea, donde vemos a los hombres siguiéndose, ¿no? Todo el galanteo que está ahí. Y Rojas esta es una de las imágenes que estamos mostrando, una toma del techo y la pared del teatro, donde apenas vemos la cabeza de un personaje. Es quizás la menos gráfica de las imágenes, pero nos trae también a un contexto de represión, no solo de las políticas sexuales, sino de la política misma que estábamos viviendo en ese momento. Y cómo no mencionar, por ejemplo, a los artistas del Caribe. Por un lado, Álvaro Barrios, que tuvo una retrospectiva el año pasado, también aquí en el museo, aquí al frente, y que fue el mayor promotor del conceptualismo en el Caribe. Álvaro Barrios tiene unas historias muy interesantes, como él empezó a soñar con Marcel Duchamp, y Duchamp le decía le mandaba mensajes en sus sueños y le decía: aprovechese de mi legado, use mi obra para hacer su obra. No sabemos si es verdad o no. El mismo Barrios cuenta que él es medium y hacían sesiones de espiritismo en Barranquilla con otro grupo de artistas en los años 70, y de este verdadero culto y veneración que tenía al artista francés surgen algunos de sus mejores trabajos, y algunos de los más raros y divertidos, como esta tonsura, por ejemplo. Se la hizo para ir y peregrinar a la tumba de Duchamp, ¿no? Y imita una fotografía casi idéntica que hace Man Ray de Duchamp fumando, con la misma tonsura en forma de estrella. Aquí hay un caso de doble autoría, porque la fotografía es hecha por Óscar Monsalve, o sea, no es una fotografía de Álvaro Barrios. Pero vemos a Álvaro Barrios también de espaldas, o sea, negándonos algo que esperamos ver, leyendo algo que se llaman sus sueños con Marcel Duchamp.
Y quisiera también enseñar a Eduardo Hernández, otro artista del Caribe, que perteneció a un grupo de artistas muy jóvenes interesados en la fotografía, interesados en el arte experimental, entre los cuales cabe mencionar a Álvaro Erazo, a Fernando Cepeda, a Antonio Engino Caro, que también está en la exposición, a Delfina Bernal, y que tenían un poco a Barrios, que era un artista mayor que ellos, una guía, digamos. De cierta forma, Álvaro Barrios, si no lideraba el grupo, sí invitaba a estos artistas a exponer. En el año 78, cuando se cumplían 10 años de la muerte de Duchamp, hace una exposición que se llama precisamente Homenaje a Marcel Duchamp, y estos artistas participan. Posteriormente haría un arte para los años 80, donde invita a otros artistas que también ustedes van a ver en la muestra, y posteriormente, de una forma que es como casi inexplicable, esta generación desaparece. Se dedican, vuelven a medios más tradicionales, a la escultura principalmente, como es el caso de Hernández y de Caro, o dejan de hacer arte, como pasa con Lleras y Ardila, o bien se dedican a la docencia, como sucede con Luis Fernando Valencia en Medellín. Pero quisiera mostrar esta obra porque también es como de las obras insignes de nuestro conceptualismo, y es La letra con sangre entra. Lo que quiero resaltar un poco es que siempre tiene varias versiones. Esta obra es una obra en papel, es un dibujo en papel hecho con la sangre del artista, con una frase que se dice mucho en la costa, ¿no? que es como esa advertencia a los niños. La letra con sangre entra, fíjense que remite a la caligrafía con la que se enseña a escribir, ¿no? Y vemos el artista frente a su obra. Hoy en día, digamos, estamos mostrando el registro de la obra, y puede que con todos los cambios que veo en la percepción de la obra de arte, y como consideramos hoy cada vez con más importante la historia, el registro tenga el mismo valor que el resultado final, que el resultado original, que era el dibujo. Y en esta secuencia vemos cuál es el proceso, que es algo que también interesa hoy cada día más, por eso nos interesan las hojas de contacto, que los resultados, o el proceso al lado del resultado. Entonces el artista, él mismo, va a un centro médico, pide que le extraigan la sangre y trabaja con su propio cuerpo en la elaboración de la obra. Entonces, casi que como conclusión de esta mirada así muy rápida a la exposición, es que este grupo de artistas fue muy joven, no llegaba a los 30 años, se valió de las prácticas experimentales de su momento, las adaptó sin ningún problema, utilizó la fotografía sin pretensiones casi artísticas, casi que negando el lenguaje artístico, volviendo al testimonio, y trabajó casi siempre con temas autobiográficos o bien con temas que tienen que ver con el funcionamiento mismo del cuerpo, pero de un cuerpo político y de un cuerpo sexuado. Uno no puede leer una obra que diga la letra con sangre hecha, escrita con sangre, y no verla como una obra profundamente política, ¿no? Uno no puede ver las fotografías de Rojas de los teatros, de los encuentros prohibidos, como una obra política. Entonces, de nuevo, como no los quiero cansar ni aburrir, y no los he dejado hablar y los quiero escuchar, quisiera proponer también, si hay preguntas, si hay comentarios, pues que abramos un poquito el diálogo y escucharlos. Entonces, como dice Santiago, vamos a pasar ahorita a una ronda de preguntas, primero en este salón, es un poco con eco, y después en el salón de al lado, que también hay gente. Santiago, se nos llenó a mitad del salón de al lado, está bastante. Pero antes que hacer un par de avisos coloquiales, el primero es, los invitamos a que después de la conferencia suban al segundo piso de la biblioteca, está la exposición de Hernán Díaz, o vayan a Casa Republicana, donde está esta otra que ha mencionado Santiago. Y por otro lado, los queremos invitar el 11 de julio, el sábado 11 de julio, va a haber una conferencia con Guillermo Angulo y con Alessandro Angulo titulada como apoyo a la exposición de Hernán Díaz, titulada La Colina, un fotógrafo en la colina. Si quieren averiguar un poco más, si les da curiosidad eso de la colina de la deshonra, ¿qué es eso? Los invitamos a que vengan y ahí les contarán un poco la historia. Y el 25 de julio, como parte del ciclo de conferencias de Contexto Público de Disentir, vamos a tener a Miguel Urrutia y a James Robinson hablando de si Colombia es un país fracasado o no.
si algunos de ustedes conocen a James Robinson, es un profesor de Harvard que tuvo una polémica muy interesante a final de año en medios de comunicación porque propuso que la solución al conflicto no debería pasar tanto por el tema de las tierras, sino por la educación. Entonces, solo como abrebocas, ojalá nos puedan acompañar. Entonces, levanten las manos los que estén interesados en hacer preguntas. Primera ronda en este salón, segunda ronda en el salón del lado. Muy buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecerle porque es muy interesante esta lectura sobre la historia de la fotografía en Colombia, nos contextualiza un poco sobre ciertas cosas que tal vez no nos ponemos en detalle de conocer. Entonces lo primero es muchas gracias. Mi pregunta más a usted como curador, ¿cómo fue el proceso de selección? Nos contaba más o menos que el Banco de la República tiene un material de archivo de alrededor de 1000 imágenes o más. Me imagino que como curador es muy complicado recibir todo este material y saber qué exponer y qué no exponer. ¿Cómo se da ese proceso? Muchas gracias. Bueno, no, gracias a usted por su comentario y la pregunta, porque creo que vale la pena que se sepa también, que se conozca que la colección de imágenes es bastante amplia, son 1000 imágenes donde están tratados, digamos, casi todos los temas que uno sabe que Hernán Díaz se ocupó y se interesó. Por ejemplo, Bogotá hay muchísimas imágenes urbanas de Bogotá, del cambio arquitectónico de Bogotá. Existían los retratos, también muchos retratos. Ustedes recordarán que en el año 2010 se hizo una exposición retrospectiva de Díaz en el Museo de Arte Moderno y fue casi que enteramente dedicada al retrato, y se mostraron retratos que habían sido vistos, otros que no habían sido tan vistos, pero ante una muestra que había querido también llegar a una totalidad y que había exhibido también más de 100 imágenes. Obviamente pues lo más lógico que uno se pregunta es, pues, y lo que uno se dice a uno mismo es, pues no voy a querer hacer lo mismo, ¿no? Vamos a buscar otros retratos que hayan sido menos vistos, vamos a buscar de pronto dentro de la misma serie otras posibilidades para resolver, digamos, ese acertijo, porque de verdad es muy complicado tener 1000 imágenes y podrían haber sido las ciudades para Hernán Díaz, ¿no? Por ejemplo, o no sé, los no personajes, o incluso el paisaje. Se puede hacer una hermosa exposición de paisaje al aparecer las hojas de contacto, que eran pues una rareza, porque Díaz controló siempre su producción y digamos siempre esto quedó en intimidad, pues las hojas de contacto se volvieron como el hilo conductor. Ahora, yo partía de una selección previa que se hizo cuando se adquirieron las 1000 imágenes. Varias personas que trabajaban con la biblioteca, otros curadores, trabajaron en esa primera, digamos, destilación de lo que se iba a adquirir, y yo me ocupé, digamos, de hacer una de las muchísimas versiones que se podrían hacer, pero la clave sí está en las hojas de contacto. A mí lo que me descifró qué podía hacer y qué sería interesante y me dio la clave fueron las 22 hojas de contacto con las que trabajamos, y ahí los temas mismos se florecieron, digamos, aparecieron, se afirmaron por sí mismos. Es curioso, respetuosamente, situando en esa época que viví, años 71, 72, él era muy escéptico a las fotos deportivas. Cuando íbamos personas que estábamos haciendo fotos de carrera de automóviles, algo, consultarle algo, no lográbamos una respuesta. Nos tocaba ir a los periódicos, al Laboratorio de la República, donde Roballo y otros, y se fueron generando otros círculos más hacia el lado de Abdul Hayek, que él sí le permitía a uno ensayar y experimentar. Sí, y bueno, gracias por mencionar el Hayek, porque es otro de los grandes fotógrafos que uno quisiera también que se mostraran y se vieran de la forma en la que se ha podido mostrar Hernán Díaz, o por ejemplo a Carlos Caicedo, o Javier Sandoval. La pregunta sería como en dos partes. Al principio usted mencionaba algo interesante, y es que con todo ese surgimiento de las nuevas tecnologías, democratización a la que de alguna manera nos han llevado, como que pareciera que hoy también nos están diciendo cómo ver, y no es como una mirada genuina. Bajo esa premisa, como no sé si existe, o sea, desde su punto de vista, como una frontera donde uno pudiera decir
qué hace un fotógrafo o qué hace que uno no sea un fotógrafo, como en ese contexto. Y una arista que sale de esa pregunta es tal vez ¿cómo percibe usted el panorama de la fotografía contemporánea pues, en estos momentos? Sobre todo hablando de lo que es fotografía documental, reportería y también del arte. Gracias. Son dos preguntas. Creo que el otro día, el martes, estaba en una sesión de curadores precisamente que vinieron del ICI, y alguien contaba una anécdota de un congreso, que es una anécdota de Edward Said, el escritor palestino, que estaba en un congreso en Estados Unidos donde se iba a definir qué era un escritor, y después de muchos debates a la definición que se llegó, que es que un escritor es quien se autodenomina escritor. Para no ser como tacaño con la respuesta, yo pienso que quien hace a un profesional es su profesión, ¿no? Por eso es un poco, todos podemos escribir, todos escribimos emails, mensajes de texto, pero no todos somos escritores. Entonces creo que el oficio es el que hace a la persona. Y frente al cambio, frente a lo que está sucediendo con la fotografía, pues por ejemplo, un festival como Fotográfica Bogotá, que tiene sus altibajos, que tiene ya 10 años y que se sigue manteniendo, creo que explica muy bien cómo la fotografía, también lo mencionaba un poco al principio, sigue siendo quizá hoy más relevante que antes, quizá hoy más necesaria que antes. Si uno va a las ferias de arte, por ejemplo, por volver al campo artístico, pues arduo. Hay mucha fotografía, ¿no? Y no solo las galerías colombianas, sino las galerías de afuera también van a traer fotografía. Si uno mira la programación, por ejemplo, de aquí del banco, pues hay un énfasis fuerte en fotografía. El año pasado estuvo la exposición de Sadi González, que también cubría la historia de Bogotá, ¿no? La historia de Colombia, y que dio muchos elementos para que nosotros pudiéramos pensar otra vez, por ejemplo, el 9 de abril o la Bogotá de los años 40, 50. Entonces creo que por fin, digamos, para quienes nos interesa la fotografía y trabajamos con ella, por fin se está elaborando y se está conformando un campo donde podemos estar. Vamos a pasar a una pregunta aquí a la sala contigua. Pues básicamente la pregunta pues, tiene cierta conexión con lo que estaba ahorita respondiendo Santiago, y es pareciera, por como comentó por el curso de la exposición, que fueron ciertas figuras los que dieron paso a que la fotografía se convirtiera pues en obra de arte. Entonces, pues la pregunta gira más o menos en qué lugar tiene el espectador para configurar la fotografía como medio artístico, y en esa medida pues prácticamente serían como una especie de campos de producción que son los que vienen a validar la obra, pero no, o sea, me interesa saber cómo la obra puede validarse a sí misma, o sea, cómo la fotografía se valida a sí misma como obra de arte, y cuál fue el lugar que tuvo el espectador para que esta pues tuviera su aparición dentro del medio artístico. Bueno, mi respuesta sería invitarlo a que visite la exposición Autorretrato disfrazado de artista. Yo la mencioné muy brevemente, no ahondamos en esa exposición, pero quiero invitarlos a todos, un poco también respondiendo a la pregunta, quiero que la vean, porque ahí precisamente hay unas interrogaciones al medio fotográfico. Hay unos artistas que casi que le piden explicaciones a la fotografía, y que al pedirle explicaciones, pues precisamente están preguntando sobre eso, cuál es el contexto de una fotografía y qué es lo que hace que creamos que una fotografía y no otra es una obra de arte. O sea, ¿por qué le vamos a creer a Eduardo Hernández que esto es una obra de arte, cuando hemos visto qué esfuerzo tenía frente, por ejemplo, a uno de los retratos de una de las sesiones de retratos de Hernán Díaz con Ramírez Villamizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, el consejo entonces sería, como parte de la respuesta, adentrarse en los contextos y verlos a la luz de lo que quisieron decir en su momento. Pero de nuevo, como mirando esta segunda exposición como una serie, como un ejercicio de preguntas sobre la representación fotográfica, sobre el uso de la fotografía, y también sobre qué es y qué constituye una obra de arte.
Buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Mi pregunta está relacionada con la fotografía documental y digamos que en el transcurso un poco de mi experiencia con la fotografía he ido como visualizando que en los parámetros internacionales o cuando se abren convocatorias internacionales hay una ausencia de fotografía colombiana, ¿sí?, de Latinoamérica y como representaciones en países determinados o muy marcados, pero yo quisiera saber desde su perspectiva cuál puede ser, es decir, si usted ve que hay una ausencia de fotografía colombiana en el marco internacional y cuáles podrían ser, digamos, que los factores de esa situación. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy buena. Y tengo que decir que sí, que es cierto, que la presencia, digamos, no solo de países, sino de continentes enteros, la ausencia de continentes enteros en la historia de la fotografía es patente. Ustedes piensen que fotógrafos conocemos de África o de Asia, incluso ¿quién conocemos de Argentina, de Brasil? ¿A quién conocemos de Guatemala, por ejemplo? Porque México, de Cuba. Entre nosotros es muy poco lo que sabemos y de nosotros también es muy poco lo que sabemos. Creo que, como continuando una pregunta que ha surgido antes, pues creo que afortunadamente se está creando un contexto, que cada vez hay más exposiciones, hay más publicaciones, pero sí, es un hecho patente que la historia de la fotografía no se conoce, que nuestra historia de la fotografía no es conocida. Aquí el señor, por ejemplo, mencionaba 3 o 4 fotógrafos sobre los que la mayoría de nosotros quizá no sabemos. Y si queremos ir a mirar, por ejemplo, los libros publicados sobre fotografía en Colombia, son muy pocos, ¿no? Las exposiciones retrospectivas, por ejemplo, también son muy pocas. Las exposiciones individuales son muy pocas también. Pero afortunadamente, y lo quiero agradecer, pues afortunadamente está un público como este que se interesa y las cosas también obedecen a, si hay un público, pues va a existir la historia, ¿no? ¿Alguien tiene más preguntas en esta sala? Felipe Ferrer Infancia es bastante publicado, sobre todo en temas del café. Y hubo en la época del año 74-75, yo las conservo, una revista que se llamó Fotografía Contemporánea. Salieron 15 números. Ahí hacían referencia a fotógrafos de diferentes países y del entorno. ¿Alguien tiene preguntas en este salón? Gracias, buenas tardes. Gracias, Santiago, por la charla. Mi pregunta es muy concreta. ¿Hay una crisis en la fotografía bogotana? Creería que no, porque cada vez hay más gente interesada en la fotografía, cada vez hay más programas académicos dedicados a la fotografía también, y cada vez la fotografía tiene, por ejemplo, más presencia dentro de las tendencias, digamos, hacia las que se está moviendo esta ciudad, ¿no? las tendencias culturales, digamos. La gente la necesita cada vez más y la usa cada vez más para mostrar lo que es un restaurante, por ejemplo. Uno que hace, monta una página web y hace una fotografía. Uno donde a veces se quiere encontrar en una exposición de fotografía. Lo que hablábamos un poco antes, cómo guarda sus recuerdos o cómo conmemora un evento con una fotografía. Entonces, si hay una crisis, creía que no sería exclusiva de Bogotá, pero es una gran crisis de la fotografía. Pero me parece que es como, yo no sé si es como una especie de anticrisis, porque lo que hay es, pues, en nuestras vidas casi que un exceso de fotografías. Acuérdense, está la exposición ahorita, pueden subir al segundo piso, pueden ir a Casa Republicana, terminar la tarde viendo un poquito de fotos como las que habló Santiago, profundizar en todo lo que habló Santiago. Los esperamos el 11 de julio para que hablemos de la Colina de la Deshonra y el 25 de julio para que hablemos de si Colombia es un país fracasado. Muchas gracias.